Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, soy Jorge Marín y es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono. El pasado jueves se dieron a conocer los finalistas y ganadores de la tercera edición de los premios de la audiencia de iVoox y me vais a permitir que los repase para ampliar un poco vuestro catálogo de podcast. Con un poco de suerte conoceréis algún podcast nuevo que os guste e incluso vuestro nuevo podcast favorito. Recordemos que hay 8 premios en total, uno por cada categoría de la plataforma iVoox, y comenzaremos por actualidad y sociedad. El segundo finalista, la medalla de bronce, fue para Crónica en Negro. De la mano de Miguel Ángel Espada llega un podcast de investigación y documentación en el cual se relatan los crímenes que han marcado este país. El segundo, o sea el primer finalista, la medalla de plata, fue para La Voz de César Vidal, Lo que nadie más te cuenta, toda la actualidad política, económica y cultural con el análisis sin censura de César Vidal. Y el ganador de esta categoría fue La Contracrónica, un programa que empieza donde otros acaban, política, economía, análisis y opinión con Fernando Díaz Villanueva. Pasamos a la categoría Bienestar y Familia y la medalla de bronce, o sea el segundo finalista, fue Cómeme el Podcast, un espacio en el que nos sumergiremos en el maravilloso mundo de la sexualidad y sus variantes sin ningún tipo de tabús. La medalla de plata, o sea el primer finalista, fue El Alimentólogo. Aprende sobre nutrición y salud, disfruta de su sección off-topic con episodios de entretenimiento, música y humor, un podcast presentado por José María Pulla. Y el ganador de la categoría Bienestar y Familia fue Un ratito con Irene, un programa de psicología sobre los temas que más nos interesan, relaciones, emociones, sentimientos y habilidades sociales. Pasamos a la tercera categoría, Ciencia y Cultura. Y aquí la medalla de bronce fue para Terror y Nada Más, un podcast de audioficción donde dramatizarán en ficción sonora audiolibros o audiorelatos, historias de horror, suspense, tema fantástico o ciencia ficción de los maestros clásicos y contemporáneos, así como de autores emergentes y sus propios guiones. El primer finalista, o sea, la medalla de plata, fue para el podcast Ciencia Cierta, un programa de ciencia dirigido y presentado por Antonio Rivera que se emite todas las semanas en CV Radio. Y el ganador de esta categoría fue Noviembre Nocturno, radioficción, relatos y verdades incómodas. La distancia más corta entre nosotros y la verdad es un cuento. Nos vamos a deportes, por si no habéis tenido bastante con todas las recomendaciones que os traje en el día de ayer sobre podcast de fútbol, ahí van otras 3. El segundo finalista, o sea la medalla de bronce, fue para Jornada Perfecta. ¿Os imagináis un podcast sobre Quique García en el que también se hable de fútbol y fantasy? Analizan cada semana la jornada de la liga con los 11 posibles y juegan con vosotros a las fichitas, que eligen las mejores apuestas en Biwenger, Comunio, Mister o LFM de cada partido. Tratan de ser serios, pero no lo consiguen. Estilo cuñado de autor. Una descripción bastante larga. El primer finalista fue el podcast de La Media Inglesa. La Media Inglesa es un medio dedicado al fútbol inglés, todo con un toque de humor, pero no siempre inteligente. Y el ganador de la categoría de deportes fue Tribuna Deportiva, un programa dedicado a informar sobre la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Nos vamos a Empresa y Tecnología, donde el segundo finalista, la medalla de bronce, fue para La Máquina de Vender. Los hábitos de compra de tu cliente han cambiado. La confianza en tu proceso de ventas B2B es un elemento fundamental. El primer finalista, la medalla de plata, fue para Píldoras del Conocimiento, un podcast mensual con información, consejos y entrevistas para expandir nuestro campo de conocimiento. Confían en este formato como la nueva forma de transmitir conocimientos, desarrollo personal, psicología, inversión, emprendimiento, finanzas y tecnología. Y el ganador de Empresas y Tecnología fue La Chica del Ascensor. La Chica del Ascensor son historias de personas emprendedoras, directivas y o empresarias que comparten su experiencia dentro de un ascensor para que sirva de legado de errores a los que comienzan en el mundo de la creación de empresas y allanarles un poco el camino, adelantándoles posibles errores. Nos vamos a Historia y Creencias y el segundo finalista, la medalla de bronce, fue para Elena en el País de los Horrores. Elena en el País de los Horrores es un podcast nacido en 2012 de la mano de la periodista especializada en crímenes Elena Merino.
De su pasión por el lado oscuro del ser humano surge un espacio que hace las delicias de quienes, como ella, disfrutan sintiendo esa punzada de terror que acompaña el relato de los crímenes más sórdidos de la historia. La medalla de plata, el primer finalista, fue para Días extraños con Santiago Camacho. Días extraños quiere recoger los temas más extensos y controvertidos, tratándolos con rigor y credibilidad en un lenguaje cercano y desenfadado. Las conspiraciones, los secretos de la historia, la ciencia de la vanguardia, lo paranormal, el fenómeno ovni, los servicios de inteligencia, el crimen organizado, la geopolítica y las nuevas tendencias sociales serán algunos de los semilleros de los que tomen sus temas. El ganador de esta categoría es La Escóbula de la Brújula. Cada viernes, vuestro podcast de historia, leyendas, misterio y lugares mágicos en Podium Podcast. La penúltima categoría es música y el segundo finalista de dicha categoría es El Faro del Jazz. El Faro del Jazz quiere acercar esta música a todo el mundo. Uno de los estilos musicales más ricos, con más de un siglo ya de historia e injustamente olvidado casi siempre en los medios, sobre todo los de nuestro país. El primer finalista, la medalla de plata, fue para Festival Survivors. Festival Survivors es un programa que desde una perspectiva desenfadada transmitirá la diversión que la música supone desde el lado más cultural, intentando crear un vínculo cercano entre los espectadores y la música, especialmente con la música valenciana. El ganador de esta categoría musical es Bienvenidos a los 90. Bienvenidos a los 90 es el programa presentado y dirigido por Ana Gordillo en Radio Barcarrota FM, en el que cada jueves viajaremos en el tiempo a una de las mejores décadas de la música en nuestro país, descubriendo curiosidades biográficas, culturales y anecdóticas de los grandes grupos musicales y artistas de los años 90. Y por último, la categoría Ocio. El segundo finalista, o mejor dicho, los segundos finalistas fueron Los Danko. El Pelos y Sam Danko os traen una visión alternativa y desenfadada de la realidad, episodios divertidos e inesperados sobre lo actual, lo humano y lo divino. Un show alternativo y único. No vinculado a ningún ente mediático, libre de censuras y tabús. Y de esto doy fe yo personalmente. La medalla de plata del primer finalista fue para Luces en el Horizonte, un programa con especiales en podcast. Encontraréis mucho cine, misterio, historia, libros y mucho más. Eso sí, desde Luces en el Horizonte siempre lo ven todo desde el punto de vista friki fan, con un gran y particular sentido del humor. Y el ganador de esta categoría de ocio fue La Voz de Horus, Warhammer 40.000, un podcast semanal dedicado al mundo de Warhammer 40.000, donde analizan novedades, dramatizan novelas, cuentan trasfondo, listas y hablan del hobby en general. Si os ha gustado este capítulo o os han servido alguno de los podcasts que os he traído hoy recomendado, o mejor dicho, os han traído desde iVoox recomendados y premiados, me gustaría pediros que compartáis este episodio a través de vuestras redes sociales o bien con vuestros contactos más cercanos del entorno del podcasting. Al otro lado del micrófono es un podcast que tiene la intención de promocionar este medio y hacerlo cada día, o al menos de lunes a viernes, un poquito más grande gracias a toda vuestra ayuda. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.